Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicole Chacuzzi, estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre. Este video va dirigido para la materia de finanzas, la cual es impartida por el economista Osvaldo Loor. El tema a tratar en el siguiente video hace referencia a un capítulo del libro Principios de Finanzas Corporativas. El capítulo a estudiar en este caso es el capítulo 5, la evaluación de acciones ordinarias. Dentro del mismo capítulo nos refleja lo siguiente. La negociación de acciones. Dentro de la negociación de acciones se encuentra el mercado primario y el mercado secundario. Dentro del mercado primario son todas aquellas ventas de acciones que está en busca de conseguir un capital netamente fresco, el cual tenga un efecto inmediato, el que tenga un efecto inmediato donde pueda permitir a cada entidad poder contar con un flujo de efectivo de manera inmediata. El mercado secundario. Dentro de este mercado se conoce como aquellas acciones que se consideran de segunda mano, es decir, mismas no pierden su valor, mismas no pierden el valor monetario, sino que su precio disminuye. Por otro lado, tenemos lo que es el mercado de subastas. Para el mercado de subastas, dentro de esta área se enfoca en obtener compradores y vendedores que sean eh, que sean netamente potenciales, las cuales la garanticen la compra o venta de cualquier objeto que se ofrezca a la venta, sea el mismo, un bien o algún tipo de activo que pueda generar un ingreso un ingreso para el mercado. Por otro lado, tenemos los mercados de intermediación. Para los mercados de intermediación se trabaja lo que es el intercambio de acciones entre uno o más proveedores. Dentro del mismo, no se negocia las acciones que se pueda generar para este tipo de mercado. El flujo del efectivo descontado tiene la siguiente fórmula, donde N es la vida del bien o el valor, FS el flujo del efectivo en el periodo neto, R la tasa del descuento reflejo al riesgo del flujo electivo del estimado. Dentro de esta fórmula nos dice que el flujo del efectivo es muy difícil de creer que se ignoren las ganancias del capital, ya que el mismo busca obtener un capital netamente confiable y seguro para cualquier tipo de mercado. Para lo cual dentro de esto se aplica la fórmula ya antes mencionada, en el que considera cada uno de los puntos a tomar para concebir y obtener un valor que pueda reflejarse y fortalecer el mercado del mismo. La vinculación, el vínculo entre los precios de las acciones y las utilidades por acción. Tenemos dentro de ellas las acciones del capital. Esto quiere decir que dentro de esta área busca obtener utilidades futuras, las mismas que puedan beneficiar dentro del mercado. Para ello se utiliza el proceso de inversión, el cual se obtiene al finalizar un periodo de inversión o el mismo puede tener un vencimiento de una fecha de plazo. Por otro lado, tenemos la acción de ingreso. Esto nos dice que se concentra en el efectivo neto a recibir después de haber obtenido un ingreso de inversión, el mismo que se efectúa de manera inmediata para cualquier tipo de actividad a desarrollar. Continuamos con el flujo de efectivo libre. Dentro de este flujo de efectivo libre se considera como el efectivo de la empresa. Recibe el efectivo de la empresa que recibe. Es un pago que los inversionistas obtienen después de haber finalizado la inversión para un crecimiento en algún ente económico. Por otro lado, cada uno de estos flujos que van siendo efectivizados
dentro del mercado, obtiene que cada inversionista va obteniendo su ganancia después de un periodo de inversión, sea este en acciones dentro de los mercados o mediante intermediarios que ya anteriormente se mencionó. Los peligros que implica las fórmulas con crecimiento constante. Para ello tenemos lo que es el flujo de efectivo descontado. Como se puede visualizar en la imagen, se considera que el flujo de efectivo va generando una proporción de manera diferente en cada periodo, por lo que genera un contenido de efectivo muy, muy desigual, ya que el mismo se concentra en lo siguiente. Un crecimiento constante es una regla práctica bastante útil, pero no es muy cierto esto. La misma tiene una confianza ingenua, ya que con la fórmula antes ya mencionada, ha ocasionado que muchos analistas financieros lleguen a conclusiones absurdas. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los inversionistas se confían en la inversión que están realizando sin antes medir el riesgo, por lo que se considera y se tiene como recomendación evaluar mucho el mercado en donde se va a invertir, ya que la mayoría de veces se suele perder dicha inversión, como por ejemplo, al comienzo del 2019 ya se conocía lo que tenía que ver el COVID, pero la mayoría de nosotros no consideramos que esta misma va a ingresar a nuestro país. Al encontrarse dentro de nuestro país, la mayoría de personas perdieron su inversión, no en cantidades grandes, pero sí se pudo reflejar dentro de los mercados un flujo negativo, ya que, ya que por el mismo hecho de considerarnos en pandemia, no se generaba un mercado muy libre debido al confinamiento en el cual nos tuvimos que ingresar para mantener en calma este tipo de pandemia. Por otro lado, tenemos el crecimiento electrónico incipiente. ¿Qué nos quiere decir este crecimiento? Equipar el desempeño de la empresa como crecimiento de las utilidades por acción. Envía a sus utilidades a una tasa inferior a la tasa de capacitación del mercado, aumentando sus utilidades, pero a costa de disminuir el valor de la acción. Esto quiere decir que nos enfocamos tanto en la tecnología que no consideramos lo importante que debe de ser al momento de generar una inversión. Este tipo de acción puede generar una pérdida o una ganancia al momento de no evaluar la acción de inversión a la cual se va a realizar. Esto sería todo. Se considera que, como conclusión, dentro de este capítulo se pudo considerar cada uno de los mercados en el cual cada una de las personas desea invertir, como fue el caso del mercado primario o en el caso del mercado secundario. En estos dos mercados se trabaja con lo que tiene que ver la mayoría de acciones, en el cual las acciones que ya son desvinculadas del mercado primario son tomadas dentro del mercado secundario, considerando que cada una de las acciones puede ser reflejada para conseguir una inversión o una ganancia dentro de los mismos. Por consiguiente, dentro de los que tiene que ver con el mercado de subastas y el mercado de intermediarios, con el mercado de subastas se considera que se logra manifestar algún tipo de ingreso mediante la compra o venta de algún bien, ya que el mismo genera una ganancia o lo pueden interpretar como una inversión a futuro. Dentro del mercado de intermediarios, por lo general la mayoría de actividades de los mercados son realizadas por intermediarios. Esto quiere decir que la mayoría de trabajos se generan por el mercado intermediario, dando así oportunidad a dejar de lado lo que tiene que ver el mercado primario y el mercado secundario, ya que las mismas, como se ha mencionado, trabajan con acciones. Para lo que tiene que ver con el flujo de efectivo libre,
En este caso se considera que cada acción o cada implemento realizado obtiene una ganancia o una pérdida, siendo el mismo el que no puede obtener o generar, por lo que la mayoría de veces se desconoce al mercado el cual se va a incursionar. Por eso, como recomendación para este capítulo, considero que es necesario tener una investigación de mercado, el cual nos pueda dar un diagnóstico de qué mercado puede ser el mejor para considerar una inversión a largo plazo o a corto plazo. Mediante este tipo de mercados, se ha considerado que cada acción tiene una larga expectativa de inversión. Las inversiones se ha considerado en la actualidad como un campo netamente de acción que involucra el riesgo, tanto sea esto económico o personal, ya que para este tipo de negocio dentro del mercado se debe considerar cada punto sin dejar de lado los riesgos, ya que los mismos pueden ser eh, omitidos para cualquier persona que desconozca el tipo de mercado en el cual quiere incursionarse. Eso sería todo para esta presentación. Muchas gracias.